Lo habíamos anunciado, está con nosotros Rafael Belaúnde Llosa, presidente del Partido Libertad Popular. Ha terminado ya el plazo para que se presenten las inscripciones para las alianzas electorales, solamente 5 hay, por lo tanto vamos a tener todavía esa cédula, nos la imaginamos ya como una enorme y confusa sábana frente a la cual los electores vamos a tener que estar muy bien preparados, pero sobre todo informados. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Mayla, muchas gracias por la invitación. ¿Qué impidió o qué bloqueó? ¿Qué pasó para que Libertad Popular no pudiera construir una alianza con otro movimiento o partido político? Bueno, nosotros hemos construido nuestro partido a partir de alianzas regionales con movimientos regionales de Ayacucho, de Huánuco, en el Cusco, en varias localidades, ¿no? Y hemos tratado desde hace muchísimo tiempo de buscar alianzas con otros partidos nacionales. Se ha sonreído, porque ¿qué ha pasado? No, ¿Hay algo que pueda contarnos? ¿Egos? Digamos, todos quieren ser candidatos y no se... Yo creo que lo lógico es buscar primero un acuerdo programático, ¿no? Poner las ideas por delante y después ver un mecanismo para encontrar una fórmula de elección, una plancha. Sí. Y yo creo en ese sentido, por ejemplo, con el doctor Alfonso López Chau, estábamos bien encaminados en ese sentido, pero tuvimos discrepancias programáticas en un momento vinculadas al tema de la situación penal del señor Castillo, a la conveniencia o no de una asamblea constituyente, y eso no prosperó por ahí. Y después hemos tenido... Ahora, una alianza tampoco supone que los dos partidos que van juntos coincidan al 100% en todo. Por definición diría que no, ¿no? No, pues claro, porque además, a ver, tiene que haber una diferencia, si no sería el mismo partido, claro. ¿Correcto? Pero el punto es, y lo que puede empezar a preocupar, es que sobre todo por parte de la derecha y del centro hay una fragmentación tremenda. Sí. Entonces uno dice, caramba, pero si hay puntos en común y varios a los que escuchamos decir lo mismo, el análisis nos lleva a pensar que no, pues que aquí nadie quiere dejar de ser el candidato a la presidencia. Lo que ocurre también es que el diseño, digamos, la elección es en abril. ¿Cuál es la necesidad que 8 meses antes se tenga que definir una alianza? La política es pues muy dinámica, muy varía rápidamente. Entonces, la ley, como quiere encorsetar, forzarte, yo creo que está diseñada realmente para generar un clima poco propicio para las alianzas. Yo creo que todas las modificaciones, las amputaciones que el Congreso le ha hecho a la ley electoral está diseñado para fomentar un entorno de absoluta atomización. Las alianzas se podrían haber cerrado en noviembre, eso da chance a ver cómo va decantando, cómo va evolucionando el trajín político, y eso facilita mucho las cosas. Con esta premura de 8 meses antes también es bien difícil. Es bien difícil porque habrán candidaturas pues, que no tienen tracción, otras que sí empiezan a despegar, y la misma dinámica electoral facilita la dinámica para no solo la parte programática, sino la parte electoral netamente. Entonces, la ley es poco conveniente. Yo creo que hay un amplio consenso en el tema de la inversión, la necesidad de la inversión para crecer como fuente generadora de empleo. El modelo económico. Y hay también, creo que, conciencia... La independencia del Banco Central de Reserva. Y hay conciencia en el centro. Por ejemplo, yo lo escuchaba al general Quiabra, por ejemplo. Entre el general Quiabra y usted, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, o con la señora Molinelli, por ejemplo. Yo creo que en el punto de la necesidad de la inversión privada, yo creo que ahí pueden haber mucho más coincidencias. Pero yo creo, por ejemplo, que el Perú sería muy inconveniente para el Perú salirse de los foros internacionales. Yo creo que el Perú es un caso de éxito de un país que, de ser un paria internacional a finales de los 80, se insertó exitosamente en el circuito económico, en el circuito hablando de la judicial, en la Corte y en todos los foros. El Perú ha ganado con ser parte de la integración al mundo, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, eso es un tema fundamental. Y en eso usted se distancia del general Quiabra, entiendo. A ver, nosotros, mi posición, yo creo que es una persona de un pensamiento más bien liberal, que cree que tiene que haber una economía libre, basada en la inversión privada, en la iniciativa individual, pero que en un país como el Perú hay un espacio
irrenunciable para que el Estado integre a los peruanos y fomente la proliferación de la economía de mercado por todo el territorio nacional. Es iluso pensar que en un país como el Perú puede haber economía de mercado si no hay infraestructura, si no hay colegios, si no hay postas médicas, si los productores no pueden sacar sus productos a la costa o a los mercados importantes. ¿Por qué Entonces, cree que el gobierno está impulsando, a propósito del tema de la Corte, hoy ese tema? me parece que es un facilismo, es un chivo expiatorio. Quieren ocultar su ineptitud en la lucha contra el crimen a partir de un recurso facilista que no va a tener ningún efecto en la lucha contra el crimen. El Perú ya derrotó un flagelo peligrosísimo como el terrorismo y esa experiencia sabemos en base a qué se logró: inteligencia, oficiales preparados, un marco legal que empodera a las fuerzas del orden y facilita la investigación criminal. Y ese es el camino que hay que seguir. ¿Cree que ese es el motivo? Y claro, ellos lo que quieren es enmascarar su ineptitud y su incompetencia y buscar con esta cantaleta de salirse de la Corte. A ver, pero el tema, el detonante de este anuncio de la presidenta ha sido la ley de amnistía para policías y militares, ¿no? Ahí empezó la discusión y ella dijo: no somos colonia de nadie, y entonces han aparecido otros ministros diciendo que incluso ya venían pensando en esta posibilidad que desde hace algún tiempo. ¿Quién gana con la salida de la Corte? Yo creo que es gravísimo porque el Perú, la historia del Perú, tiene lamentablemente muchos capítulos de abusos del Estado frente a los ciudadanos. Los ciudadanos, los individuos, somos anteriores y superiores al Estado. Entonces, sí es importante que exista un recurso a donde acudir. Y eso ¿La ley de amnistía se podría aprobar a pesar de los reparos de la Corte? Bueno, yo creo que yo, por principio, no soy partidario de ninguna ley de amnistía. Yo creo que los casos hay que merituarlos individualmente, como ocurrió con la comisión del padre Hubert Lancier, por ejemplo, que había caso por caso. Y yo creo que sí hay mérito en investigar y si hay, yo creo que las Fuerzas Armadas del Perú tienen una enorme gratitud por habernos devuelto la paz y hacer un país, y devolvernos un país viable y exterminar el flagelo del terrorismo. Ahora, pueden haber ocurrido casos de abusos y de repente hay oficiales que están también injustamente sentenciados. A eso voy. Ese es el argumento de fondo para la ley, ¿no? Se puede constituir una comisión de indultos y que vea caso por caso cuál es la necesidad de una sábana ciega, sobre todo. Por eso le pregunto, es decir, entonces, ¿quién gana? Y le pregunto porque es que la salida a la Corte me parece que claro, hay versiones que dicen, bueno, aquí el problema real va a ser para la presidenta con el tema de las muertes en el marco de las protestas. Yo creo que bueno... Entonces eso es una manera de iniciar un trámite, digamos, esa es parte de la maniobra, evidentemente, buscar impunidad para los abusos que se pueden haber producido en las azonadas en el sur del Perú cuando se vacó legal y constitucionalmente al golpista Pedro Castillo. Entonces, lo que están haciendo acá es buscar una coartada para lograr impunidad, que es una práctica ya sistemática no solo del Ejecutivo, sino del Congreso, que legislan para garantizar la impunidad hacia el futuro. Entonces, en el camino vamos a dejar a los ciudadanos, a los individuos, en un estado de indefensión, porque los errores, los hierros y los abusos del Estado peruano frente a los ciudadanos ha sido lamentablemente una práctica recurrente en la historia republicana del Perú. La reforma del sistema de justicia era otro de los temas que abordábamos con nuestros invitados. Se está insistiendo mucho con eso y el temor está en la intervención política, ¿no? En que la política ingrese. Sí. ¿No? La política no es que, a ver, todo pasa de todas maneras por la mirada política. Cada persona tiene una posición. Es inevitable que la política interfiera, pero vamos, con el hecho de que se muevan los hilos desde un Congreso donde hay una cantidad de congresistas investigados o desde un Ejecutivo donde, caramba, hay una presidenta, algunos ministros también, pero presidenta o exministros con carpetas fiscales abiertas. Entonces, ¿cuál es el peligro aquí de intervenir para el tema de preservar la institucionalidad en el Perú? Yo creo que lo que hay ahora es un entorno donde el Congreso ha avasallado, ha arremetido contra todos los poderes del Estado. Incluso el Ejecutivo es en parte rehén de este Congreso decadente también.
Lo que ocurre es que hay una convivencia por conveniencia entre el Ejecutivo y el Congreso, pero el Perú se ha convertido en la práctica en un gobierno, en un Estado parlamentarista absolutamente, y esto va a tener repercusiones muy serias en la gobernabilidad. ¿Qué hacia el problemas futuro. va a enfrentar, por ejemplo, el futuro presidente Bueno, que no tenga necesariamente una mayoría en el Congreso? Yo creo que está sometido a la voluntad absoluta del Congreso, y el día que la correlación relativa de fuerzas varía, el presidente cae. El marco para que el presidente pueda ejercer las facultades de cuestión de confianza, por ejemplo, están, para todo fin práctico, ya son inaplicables en la realidad. Entonces, la arremetida del Congreso no solamente contra el Ejecutivo, sino contra todos los aspectos e instituciones del Estado ha sido brutal, ¿no? Ha habido una desinstitucionalización que no se veía, yo diría, que desde los años más duros del gobierno del expresidente Fujimori. Por eso mismo Entonces, vuelvo tiene al que tema haber, de la fragmentación del centro o de los partidos que es donde está la defienden la sensatez. Hay que institucionalidad. regresar a la Correcto. sensatez democrática. Y claro, eso va a demandar, en un panorama de esta atomización va a ser muy complejo, pero es un esfuerzo. Digamos, el Perú hoy vive dos extremos que son muy peligrosos. Hay una derecha antidemocrática, mercantilista. Que ¿Encarnada en quiénes, por ejemplo? En el alcalde de Lima, en la candidatura del fujimorismo, y hay una izquierda radical igualmente intolerante, cavernaria, antidemocrática. Encarnada en, vuelvo a la pregunta. Ahí están el doctor Cerrón, Bermejo, que califican pues las prácticas democráticas como pelotudez o expresiones de esa naturaleza. Entonces, el Perú tiene que regresar a la sensatez, al sentido común. Hoy el sentido común termina siendo el menos común de los sentidos. La inversión con decisión y a fondo, pero también el Estado tiene que recuperar, digamos, su espacio para darle a los peruanos seguridad, salud, educación, infraestructura, para que la economía de mercado funcione. ¿Promovería usted la firma de un compromiso entre partidos que no llegan necesariamente a constituir alianzas, pero, por ejemplo, acuerdos, ¿no? Yo no sé, al final se firman tantas cosas que no se cumplen en el Perú, pero ¿promovería usted desde su partido, por ejemplo, compromisos para respetar la independencia del BCR? Fundamental. Por ejemplo, ¿promovería usted el retorno a la institucionalidad? Es decir, volver a un equilibrio que devuelva al presidente, digamos, a la institución presidencial, un poder relativo que, de acuerdo a lo que usted ha señalado, ha perdido frente al Congreso. ¿Su posición podría ser compartida con otros? ¿Y podría haber un compromiso? Y creo que otra cosa hay que comprometerse es a los partidos que tengan representación parlamentaria a renunciar a la asignación presupuestal del erario nacional. Los partidos reciben recursos públicos por tener congresistas y después viene la atomización. Perú Libre sigue recibiendo millones de millones a pesar que el partido se ha atomizado. ¿Y esa plata a dónde se va? Hemos visto, no solamente Perú Libre, Renovación Popular, generan artificios, artilugios, alquileres para sacarle la vuelta a la ley y apropiarse de esos recursos del Estado. Entonces, yo creo que es fundamental. Me parece una inmoralidad que en el Perú, donde hay niños que se mueren de hambre, donde hay gente que tiene que meter el ganado a su vivienda para no congelarse en la noche, el Estado esté repartiendo recursos públicos a partidos políticos para que estos terminen en los bolsillos de los dueños de los partidos. De acuerdo, Rafael, habrá oportunidad también para tocar otros temas conforme vaya calentando también la campaña. Le agradezco que haya estado con nosotros.